Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de inspiración y de momentos que los hagan sonreír. Hoy, en particular, tenemos un tema que me tiene sinceramente emocionado hasta la médula, algo que ha estado generando un torbellino de conversación en el vasto y vibrante mundo del entretenimiento. Y créanme, queridos seguidores, si aman la industria del espectáculo, si les fascina la dedicación de los artistas y si siguen de cerca a las estrellas que brillan con luz propia, esto es algo que simplemente no se van a querer perder. Como ya habrán deducido por el llamativo título que adorna este vídeo, vamos a sumergirnos de cabeza en la absolutamente increíble transformación de Ander Zell para su nuevo y muy esperado personaje . Sí, han escuchado bien, la talentosísima, carismática y deslumbrante actriz turca, a quien muchos conocemos y admiramos, se ha sometido a un cambio que, a todas luces, califica como insólito como algo que rompe con todos los esquemas preestablecidos. Si son fervientes admiradores de Ande, si siguen cada uno de sus pasos con devoción, o si, por el contrario, son de aquellos que disfrutan al máximo observando cómo los actores se entregan por completo, sin reservas ni miedos, a la esencia de sus roles, entonces quédense conmigo hasta el final, porque les prometo que este viaje hacia la metamorfosis de una estrella será, cuanto menos, fascinante . Y antes de que nos lancemos de lleno, sin más preámbulos, a desgranar esta historia que promete ser tan cautivadora como intrigante, permítanme recordarles, con todo el cariño y la gratitud del mundo, que si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, si aún no han hecho clic en ese botón rojo de suscribirse que ven parpadeando debajo de este vídeo, este es el momento perfecto. Es un gesto que a ustedes no les cuesta nada, un simple clic, pero para nosotros significa el mundo. Y una vez que se hayan suscrito, no olviden activar esa campanita de notificaciones que les asegurará que no se pierdan ni uno solo de nuestros próximos vídeos, cada uno de ellos pensado y creado con el único objetivo de entretenerlos, informarlos y, sobre todo, inspirarlos. Su apoyo es el combustible que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Ahora sí, sin más dilación, entremos de lleno en materia, en el corazón de esta noticia que ha revolucionado el panorama actoral. Ander Zell, una actriz que ha conquistado corazones y pantallas con su belleza innegable, su presencia magnética y un carisma que irradia incluso a través del televisor, nos está demostrando ahora una faceta completamente diferente, un abanico de posibilidades interpretativas que quizás habíamos intuido, pero que ahora se materializa de una forma impactante. La noticia de su participación en este nuevo proyecto, del cual aún se tejen misterios y se rumorean detalles, ha generado un revuelo considerable en las redes sociales y en los círculos de la industria. Y la razón principal, la piedra angular de toda esta conmoción, es sin duda esta profunda y radical metamorfosis que ha emprendido. No estamos hablando aquí de un simple cambio de peinado, de unas mechas más claras o de un corte vanguardista. Tampoco nos referimos a un retoque de maquillaje sutil que altere mínimamente sus facciones. Lo que estamos presenciando es algo mucho más allá, una transformación que va a la raíz, una transformación física y emocional profunda un verdadero acto de camuflaje actoral, una inmersión tan completa en un nuevo ser que nos obliga a detenernos y preguntarnos, con genuina incredulidad y asombro, ¿quién es esta mujer? Su nuevo personaje, cuya identidad completa aún se mantiene celosamente guardada bajo 7 llaves, exige de ella un nivel de compromiso que trasciende lo meramente superficial. Se rumorea, y los ecos de estos rumores resuenan con fuerza, que el rol no solo demanda un cambio físico drástico, sino que también requiere una inmersión total en la psique de un personaje complejo, torturado, posiblemente marcado por traumas y vivencias extremas . Y esto, queridos amantes del cine y la televisión,
Siempre es un terreno excepcionalmente fértil para el desarrollo de personajes que se quedan grabados en la memoria colectiva, para la creación de interpretaciones que trascienden el tiempo. Y ande, de eso no me cabe la menor duda, está demostrando fehacientemente que posee ese *** rango actoral inmenso y una audacia que raya en lo temerario ***. Hemos estado siguiendo de cerca, con la lupa puesta y la curiosidad a flor de piel, las escasas filtraciones, los pequeños avances, los fragmentos de información que se han ido liberando al público. Y debo confesarles que cada vez que aparece algo nuevo, cada vez que llega una imagen o un detalle, mi reacción es la misma, *** quedar boquiabierto, con la mandíbula desencajada y los ojos desorbitados por la sorpresa ***. Las imágenes que, como ríos de información, circulan a gran velocidad por todas las redes sociales, nos muestran a Ande con un aspecto que es radicalmente distinto, casi irreconocible, a la imagen pulida, glamurosa y etérea a la que nos tiene acostumbrados. Olvídense, por un momento, de esa perfección que la caracteriza, de esa luminosidad que siempre la acompaña. En estas nuevas instantáneas, en estas visiones preliminares, la vemos con un rostro que denota, sin lugar a dudas, un *** cansancio profundo ***, quizás con *** marcas sutiles pero elocuentes que sugieren una vida marcada por la dureza, por experiencias difíciles, por luchas internas y externas ***. El cabello, ese cabello que usualmente luce impecable, con un brillo saludable y un estilo envidiable, aparece ahora en un estado que podría describir como *** desaliñado, o quizás con un color o corte completamente inesperado, alejado de cualquier canon de belleza convencional ***. Y la transformación no se limita al rostro y al cabello, ¿o no? La forma en que se presenta su cuerpo, la postura que adopta, la expresión facial que transmite, todo, absolutamente todo, parece estar meticulosamente orquestado, diseñado para crear una identidad completamente nueva, una piel que no es la suya, una esencia que ha sido despojada de lo familiar para dar cabida a lo desconocido. Esto, damas y caballeros, es lo que verdaderamente distingue a un *** actor de raza ***, a un artista en su máxima expresión, la *** capacidad de desvanecerse dentro de un personaje, de dejar de ser uno mismo, con sus propias manías y virtudes, para encarnar a otro ser humano por completo ***, con sus propias sombras y luces. Lo verdaderamente fascinante de estas transformaciones, de estos actos de alquimia interpretativa, es la forma en que *** desafían y rompen nuestras percepciones preexistentes de un actor ***. Cuando pensamos en Andercel, la imagen que acude a nuestra mente es, inevitablemente, la de una *** belleza natural impactante, de sonrisas radiantes que iluminan la pantalla, y de roles a menudo asociados con el género romántico o el drama más convencional ***, historias que, si bien conmovedoras, no exploran necesariamente las profundidades más oscuras del alma humana. Y de repente, sin previo aviso, nos presenta esto. Es un *** declaración artística audaz ***, una manifestación inequívoca de su *** ambición como intérprete y de su férreo deseo de no encasillarse, de no ser una etiqueta más en el amplio catálogo de las estrellas ***. Nos demuestra, con una valentía admirable, que está dispuesta a salir de su zona de confort, a desafiar las expectativas a menudo férreas de la industria del entretenimiento, y, sobre todo, a *** explorar los rincones más sombríos, complejos y desafiantes de la interpretación ***. Este tipo de apuestas creativas, este arrojo por lo desconocido, son precisamente los que a menudo conducen a la creación de papeles icónicos, a la forja de actuaciones que se graban a fuego en la memoria colectiva de los espectadores, y que definen la carrera de un artista. Y si hablamos de las razones detrás de esta transformación tan radical, las teorías proliferan, se multiplican como conejos en primavera, cada una más intrigante que la anterior. Está interpretando a una persona que ha pasado por *** dificultades extremas ***,
cuya vida ha sido un constante campo de batalla contra la adversidad. Nos encontramos ante un personaje de una época pasada donde los estándares de belleza, las normas sociales y las condiciones de vida eran radicalmente diferentes. O quizás estamos ante un rol que exige una representación casi antagónica de su imagen pública un espejo que refleje lo opuesto a su fama y a su estilo de vida conocido. La escasez de información detallada lejos de ser un obstáculo, solo aumenta el misterio y la anticipación creando una atmósfera de expectación palpable. Cada pista, cada imagen borrosa que se filtra, cada declaración críptica o ambigua, solo alimenta nuestra curiosidad, aviva las llamas de nuestra imaginación. Y debo admitir que esta estrategia, desde el punto de vista de la producción, es brillante Crean un aura de intriga, generan conversación y debate en línea, y, lo más importante, consiguen que el público esté ansioso, desesperado, por ver el resultado final, por descubrir la historia completa. Es fundamental, en este punto, recordar que detrás de esta aparente, insólita transformación, de este cambio tan impactante, existe un equipo de profesionales altamente cualificados un ejército silencioso de talentos que trabajan en armonía. El equipo de maquillaje esos artistas capaces de esculpir rostros y crear ilusiones, el equipo de vestuario que viste a los personajes con la ropa que cuenta su historia, la dirección de arte que crea los escenarios y la atmósfera visual, todos ellos juegan un papel crucial, indispensable, en la construcción de un personaje convincente y creíble Pero el verdadero motor de todo este engranaje, el alma que impulsa la transformación, es la decisión inque. Rantebel y la entrega total del actor Andercel, al aceptar este monumental desafío, está depositando su confianza más profunda en su propio talento innato en la visión artística del director, y en la experiencia y creatividad del equipo creativo. Es un simbiosis perfecta una colaboración donde cada miembro trabaja incansablemente hacia un objetivo común, dar vida a una historia que conmueva, que emocione, que atrape al público, y a un personaje que, a pesar de su apariencia o circunstancias, resuene con la audiencia a un nivel profundo. Hemos sido testigos, a lo largo de la historia del cine y la televisión, de cómo otros actores se han sometido a cambios físicos drásticos, a veces hasta extremos. Pensemos, por ejemplo, en el prodigioso Christian Bale un maestro de la transformación, que ha llegado a perder y ganar cantidades impresionantes de peso para dar credibilidad a sus roles, mostrando una dedicación que raya en lo obsesivo. O cómo olvidar a la espectacular Charlize Theron en Monster donde su transformación fue tan radical, tan ajena a su imagen habitual, que costaba reconocerla, una actuación que le valió un Oscar merecidísimo. Estos son ejemplos paradigmáticos de actores que entienden que el arte de la interpretación va mucho más allá de la vanidad personal de la preocupación por la imagen pública, y que la credibilidad de un personaje a menudo exige un sacrificio estético una renuncia a la propia identidad en pos de la autenticidad del rol. Lo que hace que la transformación de Ande sea particularmente digna de mención y análisis es que proviene de una figura que ha sido aclamada, celebrada, precisamente por su belleza icónica Mostrar que puede, con una valentía admirable, dejar de lado esa imagen para servir a la narrativa, para dar vida a un personaje que necesita ser así, es, en sí mismo, una actuación previa, una muestra de profesionalismo y entrega que merece todos los aplausos. Las redes sociales, como era de esperar, se han inundado, se han desbordado, de comentarios, especulaciones, teorías y debates apasionados.
Fanáticos de Ande, de todas partes del mundo, están analizando cada detalle de su nuevo aspecto, algunos expresando genuina preocupación por su bienestar, otros mostrando una admiración desbordante por su audacia, y muchos, simplemente, pidiendo a gritos más detalles, más información, más imágenes. Es la prueba irrefutable del ** poder de convocatoria que tiene Andercel como figura pública y como artista ***. Su capacidad para generar tanto interés, tanta expectación, incluso antes de que la serie o película se estrene oficialmente, es un testimonio elocuente de su ** enorme popularidad y de la expectativa que genera cada uno de sus movimientos profesionales ***. Y honestamente, como observadores asiduos de la industria del entretenimiento, como apasionados de las historias que nos llegan a través de la pantalla, es ** emocionante y gratificante ver este tipo de apuestas creativas ***, este tipo de valentía artística que desafía las convenciones. También es un recordatorio valioso, y a menudo necesario, de que ** la belleza es un concepto multifacético, subjetivo y que se manifiesta de infinitas maneras ***. Lo que consideramos bello en la vida real, en nuestro día a día, en nuestro contexto inmediato, puede no ser lo que funciona en pantalla, lo que es necesario para representar un cierto tipo de personaje, para contar una historia específica. Un personaje que ha vivido una vida dura, marcada por el sufrimiento y la lucha, puede no tener la piel perfecta, libre de imperfecciones, ni el cabello lustroso y sedoso. De hecho, puede tener ** cicatrices, ojeras profundas, o una apariencia desgastada ** que cuente su historia, sus batallas, sin necesidad de articular una sola palabra. Y Andercel, al parecer, está abrazando esa complejidad con una naturalidad sorprendente. Es una señal inequívoca de ** madurez artística, de un deseo profundo de explorar roles que la desafíen, que la saquen de su zona de confort, y que, sobre todo, le permitan crecer y evolucionar como profesional ***. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué podemos esperar de esta misteriosa serie o película? Si la transformación de Ande es tan radical, tan impactante, podemos inferir, con una alta probabilidad, que ** el contenido en sí será igualmente audaz, posiblemente oscuro y sin duda, lleno de matices ***. Es probable que no estemos ante una comedia romántica ligera y predecible, sino ante un ** drama intenso, un thriller psicológico que nos mantenga al borde del asiento, o una historia con giros argumentales inesperados y profundos ***, que nos obligue a reflexionar. La forma en que un actor se presenta físicamente en pantalla, la imagen que proyecta, a menudo es un ** reflejo directo del tono, la temática y la complejidad de la obra en la que participa ***. Y si este es el caso, si la transformación de Ande es una fiel representación de las demandas del personaje y de la historia, entonces estamos ante algo que promete ser ** extremadamente poderoso, conmovedor y, sin duda, inolvidable ***. La anticipación es, como decimos en mi tierra, ** palpable ** se siente en el aire, se respira en cada conversación sobre el tema. Cada vez que vemos una nueva foto, cada vez que se filtra un rumor, la emoción crece, se intensifica. Y es que, en el fondo, todos nosotros, los amantes del arte, todos nosotros, los espectadores, ** amamos ser sorprendidos ***. Amamos ver a nuestros artistas favoritos romper esquemas, desafiar las expectativas y demostrarnos, una y otra vez, que tienen mucho más que ofrecer de lo que jamás habíamos imaginado. La transformación de Andercel no es solo un simple cambio de look, no es una cuestión superficial. Es un ** declaración de intenciones ***, una muestra de ** valentía artística ** un paso firme y decidido en su consolidación como una de las actrices más ** versátiles, talentosas y prometedoras ** de su generación, y de la industria turca en general. Me encantaría, y de verdad que me hace mucha ilusión,
saber qué es lo que ustedes piensan al respecto. ¿Han tenido la oportunidad de ver alguna de las fotos o vídeos que han circulado en redes sociales? ¿Qué les pareció la transformación de Undercell? ¿Creen que este tipo de cambios físicos drásticos son realmente importantes para un actor, para la credibilidad de un personaje? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones y sus teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus perspectivas, aprender de sus puntos de vista, y sobre todo, debatir sobre estos temas tan apasionantes con ustedes. En resumen, hemos explorado en profundidad la sorprendente, la hasta ahora insólita transformación de Undercell para su nuevo y misterioso personaje. Hemos analizado cómo este cambio físico radical es una muestra contundente de su compromiso inquebrantable con la actuación de su ambicioso deseo de explorar roles desafiantes que la saquen de su zona de confort, y de su inigualable valentía para romper con la imagen pública que la ha catapultado a la fama. Hemos reflexionado sobre cómo estas transformaciones pueden ser un indicativo fiel del tono y la temática de la obra, y cómo otros grandes actores han recurrido a métodos similares para dar vida a sus personajes de manera creíble y memorable. Sin duda alguna, este movimiento la posiciona aún más firmemente en el radar de la industria como un artista valiente, versátil y dispuesta a sacrificarlo todo por el arte . Muchísimas gracias, de corazón, por acompañarme en este vídeo. Ha sido un verdadero placer compartir esta noticia tan impactante y mis reflexiones personales con cada uno de ustedes. Espero sinceramente que les haya parecido tan fascinante y revelador como a mí. Si disfrutaron de este contenido, si les aportó algo nuevo o les hizo pensar, por favor, no olviden dejar un gran me gusta en este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera a quien crean que le pueda interesar esta historia. Y, por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir formando parte de esta increíble comunidad, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse nada de lo que estamos preparando para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, con más noticias, más análisis y, por supuesto, más pasión por el mundo del entretenimiento. Hasta luego y que tengan un resto de día maravilloso.